Lección número 1. La salvación conforme al plan de Dios. Vamos a leer algunos versículos para esta lección. El primero está en Efesios 3, 9 al 11. Vamos a ir a Efesios 3, del 9 al 11. Y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, luego aquí mismo en Efesios nos regresamos al 1 y versículos 9 al 11. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él, en quien también fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que todas las cosas, según el consejo de su voluntad, del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. 1 Timoteo 1, 4. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y Génesis 1:26. Nos damos un regresón. Y aquí abajo el 26. Muy bien. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Amén. Muy bien, en esta lección vamos a entrar en este tema acerca de la salvación, pero desde el punto de vista del plan de Dios, porque es la salvación conforme a este plan. Tenemos 6 puntos. El número 1 habla del plan de Dios en la eternidad pasada. El número 2, el beneplácito de Dios. 3, el propósito eterno de Dios. 4, la economía de Dios. 5, el enemigo de Dios. Y 6, la salvación que Dios efectúa. Mucho de esto está en el estudio de vida de Génesis. Muy bien, entonces el hermano en esta lección hace algunas preguntas que nos van a dar la línea de hacia dónde va esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver a lo largo de todas las 24 lecciones de este libro? ¿Qué significa la salvación completa? ¿Por qué y de qué necesitamos ser salvos? Luego, ¿en qué nos introduce la salvación? Después pregunta por qué Dios desea salvarnos y por qué solo Él puede hacerlo. ¿Cómo nos salva Él y qué necesitamos hacer para ser salvos? Esas son las preguntas que van a ser respondidas a lo largo de todas estas 24 lecciones. Así que, a pesar de que solo vamos a ver algunas de estas lecciones en esta Escuela de la Verdad, podemos entrar en el resto del libro para poder aprender y poder resolver estas preguntas. Después de haber leído estos versículos, entremos en los puntos. El primer punto es el plan de Dios en la eternidad pasada. Entonces, primero tenemos que saber un poco qué es esto de la eternidad pasada. Nosotros existimos en un periodo que está entre 2 eternidades. La eternidad pasada y la eternidad futura. En medio de estos dos existe el tiempo.
El tiempo inició cuando la creación fue restaurada. La humanidad fue puesta en ella a través de Adán y de Eva, y va a terminar con los cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no va a haber necesidad de sol ni luna, algo muy en el futuro, donde ya no va a haber tiempo, ¿verdad? Entonces, antes que existiera el tiempo, Dios tuvo un plan allá, ¿verdad? Antes de que todo existiera, Él tuvo un deseo en su corazón, y conforme a ese deseo, Él trazó o diseñó un plan. Esto es lo que la Biblia llama el propósito de las edades o el propósito eterno. Entonces, antes que existiera el tiempo, Dios tuvo un deseo, cierto deseo, que tiene que ver con no estar solo, con tener a alguien, ¿verdad? Pero no solo un alguien, sino un alguien que fuera compuesto de muchas personas. Pero luego de tener ese deseo, Él trazó un plan de cómo lograr el deseo. Pero el hecho es que Dios pensó en nosotros antes que existiera todo. Antes que existiera todo. ¿Cuándo fue eso? En la eternidad pasada. Entonces, en este punto romano es de compartir o explicar un poco esto de las eternidades. Antes, la eternidad pasada y luego la eternidad futura. Que existen. Por ejemplo, podemos, para por lo menos nosotros entenderlo un poco, en Juan 1:1 se habla del principio, donde no había nada. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero luego en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la creación empezó a existir y empezó a correr un reloj ahí. Entonces, Juan nos habla del principio, pero Génesis nos habla del principio del tiempo. Entonces, entre Juan y Génesis está esa eternidad pasada. No sabemos hasta dónde se extiende en el pasado. Entonces, en ese espacio, antes del tiempo, Dios tuvo un plan que se originó. Bueno, Dios tuvo un deseo primero, y luego para cumplir ese deseo trazó este plan. Muy bien, pasamos al número romano 2. Aquí habla acerca de el beneplácito de Dios. Beneplácito es lo que a Dios hace feliz, lo que a Él le agrada. Entonces, hay cosas que a nosotros no nos hacen felices, o a Dios tampoco, pero hay cosas que sí nos hacen feliz. Entonces, hacer este plan, pensar en nosotros, pensar en cumplir ese plan, es algo que a Dios le trajo y le trae placer, le gusta, ¿verdad? Entonces su plan lo hizo según ese beneplácito. No pensó Dios a la fuerza, o piensa Dios que está obligado a hacer algo. No, a Él le gusta. Todo esto Él lo está disfrutando. Aún este proceso en el cual estamos nosotros lo sigue disfrutando. Así que existe esto que es el buen placer, el buen deseo, algo que a Dios lo hace feliz. Y eso es esto que Él hizo en ese momento, en la eternidad pasada. Muy bien. Luego, el Romano número 3, el propósito eterno de Dios. Ya el propósito ya es algo que se empieza a convertir de un deseo a un accionar, a algo que lo impulsa a tomar alguna decisión, algún movimiento, tomar pasos, tomar acciones. Ahora bien, según lo que tenemos en la lección, el propósito de Dios consiste en obtener un grupo de personas, ¿verdad? Tal vez en este punto ya empieza a tomar forma esto. Como les decía al principio, tuvo un beneplácito, un deseo en la eternidad pasada, pero este deseo empezó a avanzar o a desarrollarse. Pasó de ser un mero deseo, y luego para cumplir ese deseo surgió un plan. Pero ¿cuál es ese deseo? ¿En qué se convirtió el deseo? Se convirtió en un propósito. ¿Ya? Propósito es algo que voy a realizar, algo que se va a realizar. ¿Y qué es esto que desea Dios? Es un grupo de personas.
un grupo de personas que han sido creados a su imagen y su semejanza. Eso desea Dios. Dios desea mucho más que solo que estemos cantando y aplaudiendo, por ejemplo, ¿verdad? O que vayamos a estar haciendo eso por la eternidad. Es algo pues bastante simple decir algo así. Entonces el propósito eterno de Dios es tener un grupo de personas que sean un hombre corporativo, pero que sean un hombre corporativo significa que lleguen a ser de una sola alma, de una sola mente, que se muevan como uno. Entonces, pero eso quiere Dios, llegar a tener un hombre corporativo según su imagen y su semejanza, que lo contenga, que lo exprese y que lo represente. Este hombre corporativo debe estar lleno de Dios como vida. Entonces, este es el propósito de Dios, tener un grupo de personas. Por eso es necesaria la salvación. Pero ahí se va desarrollando. ¿Qué es lo que quiere Dios? Tener un grupo de personas que le expresen, que le representen. Este propósito pues tiene esta característica de que es eterno. Entonces, ¿por qué es eterno? Porque fue planeado por Dios antes que el tiempo existiera. Y por otro lado, este propósito no va a cambiar. Muy bien. Número 4. La economía de Dios. La economía de Dios es el arreglo o la manera por medio de la cual Dios cumple su propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Tener un hombre corporativo, tener un grupo de personas que le contenga, que le exprese y que le represente. Que sean, aunque sean muchas personas, miles de personas, millones de personas, lleguen a tener una sola mente, una sola alma y se muevan como uno solo. Pero ¿cómo lo logra? Dios hizo un plan. Trazó un plan. Este es su economía. También se le llama la mayordomía. La economía de Dios es la manera que Dios usa para lograr su propósito, que es tener un grupo de personas, un hombre corporativo que le contenga, que le exprese y que le represente. Muy bien, esto de la economía de Dios es muy importante que lo tengamos bastante claro. La manera, el plan, los pasos que está Dios ejecutando para cumplir este propósito. Número 5, el enemigo de Dios. Es importante que nosotros estemos conscientes que existe esta otra voluntad en el universo que se opone a la voluntad de Dios. Entonces, está allí, existe, ataca. No tenemos que tenerle temor o miedo, porque en realidad ya fue juzgado y ya está derrotado. Y el poder que tiene el enemigo de Dios está en la mentira. Eso es el poder de Satanás, la mentira, engañar, acusar, pero hacernos daño directamente no puede. Pero, pues, ¿qué es lo que hizo Satanás en medio del contexto de la salvación? Lo que hizo Satanás es que se introdujo, se presentó ante el hombre y la mujer y los engañó. Usurpó al hombre porque en vez de que el hombre recibiera al Señor, lo que recibió por medio de desobedecer, ser independiente y comer del fruto, es que él fue inoculado. Lo que recibió en vez de recibir al Señor en su interior, es que recibió el pecado. Entonces Satanás, el enemigo de Dios, inyectó su propia esencia, su propia vida, su propia naturaleza pecaminosa. Y en esto consiste la caída del hombre. Entonces, al mismo tiempo que está el deseo y el propósito de Dios, existe de alguna manera paralela esta otra voluntad que usurpa, que engaña y que ha hecho que el ser humano por nacimiento ya tiene el pecado. Muy bien, punto número 6, la salvación. Entonces, a pesar de que el enemigo de Dios tomó acción, contaminó, usurpó al hombre, le inyectó su vida misma, su naturaleza pecaminosa, existe algo que es la salvación de Dios. La salvación que Dios efectúa es para contrarrestar toda esta obra del maligno. Dios no puede ser derrotado. Entonces, a pesar de la caída, y en la caída del hombre, por medio de ser inoculado con el pecado, el plan de Dios aparentemente se frustró.
Pero en realidad Dios continúa amando a la humanidad, continúa amándolo y no cambió su plan. Entonces lo que es la salvación es una intervención para poder salvar al hombre. Entonces el propósito eterno de Dios se cumple a través de su economía, y esta salvación es parte de cómo es que Él logra este asunto de salvarnos. Así que a pesar de la caída del hombre hay una promesa. Dios prometió salvarnos, y vamos a ver a través de las lecciones que nos quedan cómo es que esto lo logra. Así que recordemos que Dios tuvo un plan en la eternidad pasada. Pensó con mucha anticipación en cada uno de nosotros. Esto lo hizo en Cristo. Luego, esto de la salvación es algo que a Dios le gusta, que le causa gozo, que le causa placer. Es algo en lo cual encuentra de su agrado. Luego también está el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, que se origina en este deseo que Dios tuvo. Se convirtió en un propósito que es tener un grupo de seres humanos que le reciban, que le expresen y que le representen. Luego también vimos que existe otra voluntad, algo alterno, que se está oponiendo a Dios, pero que ha corrompido y ha usurpado al hombre. Sin embargo, existe la promesa, que es la salvación. Muy bien, les animo a que puedan leer todas las citas que leímos y que lean también sus notas. Las preguntas, pues pueden trabajar en responderlas debajo de cada una de ellas. El número 1 dice: ¿qué significa la expresión el beneplácito de Dios? Número 2, de un ejemplo personal que explique según la Biblia lo que significa el beneplácito de Dios. 1, 2, su propósito y luego su economía. Ahora ya vimos qué es el beneplácito de Dios, ¿verdad? Algo que le da placer, algo que le da gozo. El propósito, un grupo de personas que le contenga, exprese y represente. Y su economía, la manera en la que Dios consigue esto. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Otra vez, tener un grupo de personas, etc. Defina la palabra eterno, que no tiene principio y fin. ¿Por qué decimos que el propósito de Dios es eterno? Porque se desarrolló y se originó en un punto donde no existía el tiempo, en la eternidad pasada. Defina la palabra economía y en qué consiste la economía de Dios. La palabra economía viene en la Biblia, en el Nuevo Testamento, puesto que se escribió en griego. La palabra para economía es oikonomía, oikonomos, ¿verdad? Entonces, oikonomía, y se descompone en dos vocablos, oikos y nomos, que significa la administración de la casa. ¿En qué consiste la economía de Dios? En la manera que Dios usará para lograr su propósito eterno. Nos estaremos viendo en la siguiente lección. Amén.